Muy buenas tardes con todas y todos. Felicitaciones Coprecos por el aniversario y muchas gracias por la invitación. Bueno, como tengo que ir rápido, vamos a empezar. No era tan rápido que quería ir rápido. Listo, entonces ahora sí. Ya, listo, entonces. Lo primero que vamos a ver entonces es qué cosa es un prejuicio, porque los prejuicios son los que van a contribuir luego a construir este estigma y discriminación, ¿no? Entonces, el prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo que se forma contra una persona o grupo de personas sin un motivo aparente a partir de algo que es el desconocimiento. Es decir, yo veo un grupo de personas que se diferencia de cualquier manera de mi grupo y por desconocimiento voy a comenzar a construir prejuicios. Pero además hay otros, digamos, influjos que contribuyen a los prejuicios y muchos de estos tienen que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, todos y todas solemos tener prejuicios contra lo desconocido, ¿no? Para ponerlo en actualidad, tenemos muchos prejuicios con las personas que han venido de Venezuela, ¿no? Solemos tener prejuicios sin conocerlos. Muchas y muchos no han conocido una sola persona y sin embargo tenemos muchos prejuicios. El prejuicio entonces va a generar una actitud hostil hacia grupos. ¿Qué cosa es una actitud hostil? Es una actitud de rechazo, ¿no? Hacia personas y grupos por el simple hecho de pertenecer a estos grupos, ¿no? Podemos tener rechazo contra la población LGTBI por prejuicio sin conocerla. Podemos tener prejuicios, como ya dije, contra las personas extranjeras. Podemos tener prejuicios incluso hasta personas que usan capucha y buzo o personas que andan en moto lineal. Nos da el prejuicio, el miedo. Viene una moto lineal con dos personas y uno se va a un lado. Eso es un prejuicio, porque en realidad no estoy segura si esas personas van a hacer algo contra mí o no. Entonces, siguiente es acá. Entonces, los prejuicios están acompañados por lo general por estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son un conjunto de trazos o modelos fijos para caracterizar a grupos humanos también, en sus aspectos físicos, en sus aspectos mentales o comportamentales. Pueden tener información cierta, pero puede estar distorsionada o errada, ¿no? Entonces, podemos decir, las mujeres tienen que ser todas muy delicadas, porque si hay una mujer que es un poco más ruda, entonces vamos a generar un estereotipo. Las mujeres rudas pueden ser lesbianas, por decirlo, ¿no? Entonces, los estereotipos son ese conjunto de trazos o modelos fijos. Cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo debe comportarse. De esa manera tenemos muchos estereotipos en nuestra vida, que son como modelos establecidos. A veces pueden ser positivos. Por ejemplo, las personas afroperuanas son muy buenas en el deporte. Yo siempre pongo ese ejemplo. Ese, diríamos, es un estereotipo positivo. Pero ¿qué hacemos? Estamos diciendo que de repente estamos eliminando a las personas afroperuanas para hacer cualquier otra cosa. Y pueden ser buenos abogados, abogadas, pueden ser buenos médicos, etc. Pero simplemente nosotros nos hemos estereotipado como buenos deportistas, como buenos músicos, como buenos danzantes, y entonces ahí se queda, ¿no? Entonces
tenemos que siempre tratar de eliminar nuestros estereotipos y pensar que todos y todas somos buenos para muchas cosas, así como podemos no ser tan buenos para otras. Entonces, los procesos de construcción de estereotipos vienen de una generalización, cuando vemos conductas que se presentan juntas y las asociamos, ¿no? Persona de color, digamos, negro, afroperuana, deporte, baile, música, ¿no es cierto? Y entonces generalizamos, todos son así, ¿no? Roles sociales, se asocia con un determinado comportamiento. Venezolano delincuente, lo asociamos inmediatamente y lo hacen, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces ya estamos nosotros predeterminados para pensar que una persona extranjera puede ser un delincuente en potencia. Temor a lo desconocido. A veces los estereotipos se construyen a partir, bueno, los prejuicios a partir de lo desconocido. Y un aprendizaje. También aprendemos los estereotipos. No te juntes con esta persona es así, etcétera, etcétera. Pueden ser heredados a partir del aprendizaje en la familia, en la escuela, en el barrio y, como dije, los medios de comunicación, ¿no? Entonces la escuela, por ejemplo, construye y nos ayuda a construir muchísimos estereotipos. Por ejemplo, ese serenazgo que expulsó a una señora con su hijito que estaba sentada en un parque en Miraflores, una señora que tenía vestimenta andina y que estaba dando de comer a su niño en una banca. ¿Qué prejuicio y estereotipo? El prejuicio es las personas andinas en Miraflores no deberían sentarse en las bancas, no sé por qué, vestidas con sus trajes típicos o más o menos, ¿no? Ese es un prejuicio. ¿Por qué? Porque ponen mal la imagen o lo que fuera. ¿Y el estereotipo cuál es? Que son sucios, que vean ensuciar. Ven cómo combina una cosa con la otra. Ambas cosas fueron absolutamente dañinas, tanto para la señora, tanto para el niño que estaba sentado conmigo. Entonces, los estereotipos afirman a un grupo sobre otro al considerar que este segundo es inferior. Sigo con el ejemplo de la señora. Serenazgo, a pesar de repente también familia provinciana, se siente superior porque tiene un uniforme de serenazgo de Miraflores y esa señora tiene el poder, digamos, para expulsar a esa señora, ¿no? Poner más atención a ciertas características que refuerzan, desechando la información que las contradice. La señora no estaba haciendo nada más que darle de comer a su hijo y sin embargo el estereotipo estaba en que iba a ensuciar, que no se come en el parque. Eso es falso, porque el otro día fui al parque, el día del trabajo, y había mucha gente sentada en el parque de Miraflores comiendo. Entonces, ¿por qué se le inventa una prohibición a una persona y a otras personas sí se les deja actuar? Entonces, ¿no? Y luego estamos en un mundo donde permanecen las creencias en torno a que las personas tienen lo que se merecen. Es decir, el pobre es pobre porque quiere. Esa famosa frase es una frase estereotípica, ¿no? Es una frase estereotípica. Entonces son representaciones repetidas con mucha frecuencia para simplificar la complejidad de la conducta humana y del mundo y distorsionar la realidad. Pasan a ser
parte del lenguaje del pensamiento colectivo, y acá yo quiero también referirme a Caviar, Terruco, Rojete, venezolano, pobre, sucio, todas esas cosas forman parte de los prejuicios. A nadie se le puede decir Caviar porque está de acuerdo con los derechos humanos, si no, aquí todos seríamos Caviar. Ese es un insulto convertido en un insulto, y lo repetimos como el mantra, y nadie sabe qué cosa es en realidad. Entonces, por eso es lo que quiero yo, llamar un poco a la reflexión, ¿no? Y se transmite por generaciones. Es decir, ya en el colegio se puede llegar a decir a un niño, a otro niño, cualquier cosa de estas, ¿no? Cholo o lo que fuere que se dice, no solo porque tiene otro color, solo porque viene de provincia, etcétera, ¿no? Entonces describen a los grupos de forma subjetiva. Entonces, vemos en este diagrama cómo el prejuicio, que es la valoración negativa de un grupo, una persona, se relaciona directamente con la creencia y la representación cultural de ese grupo. Y eso genera discriminación. La discriminación está a nivel de la actitud negativa. Es decir, ya no solamente hablo, sino voy a ir a atacar a esa persona, sea psicológicamente o verbalmente o físicamente. Acabo de leer una noticia que un muchacho estaba caminando por la calle con la bandera, con un polo de la bandera venezolana, y lo han agarrado a golpes. ¿Por qué? Nadie sabe, ¿no? Entonces, la discriminación ya es la actitud, ¿no? La conducta negativa hacia un grupo o una persona. Esto lo voy a pasar para ir más rápido. Entonces vayamos al estigma. El estigma, entonces, es esa marca, ¿no? Es un proceso social que ocurre en un contexto de poder entre un grupo que tiene ese poder y otro grupo que no lo tiene, ¿no? Y entonces es esa marca que nosotros le damos. Cholo, o negro, o venezolano, o mujer, o trans, o, disculpando la palabra, maricón, ¿no es cierto? Esa se convierte, o siloso, eso se convierte en una marca, entonces se convierte en el estigma que va a catalogar a los grupos con esas diferencias. El estigma es un medio de control social, entonces, ¿no? La gente estigmatizada, ¿qué hace? Se retrae en sus propios grupos, no socializa, tiene miedo de socializar, ¿no? Y tiene miedo del castigo, ¿no? Del castigo social. El estigma, entonces, es una construcción social, está en nuestras cabezas más que un atributo individual. Aquellas personas con determinadas características, que pueden ser físicas, mentales, sociales, que son vistas fuera de lo normal, no normal para todos nosotros, ¿no es cierto? En el estigma tiene un impacto negativo en la interacción social, por tanto se perjudican el bienestar emocional de esa persona y su autopercepción. ¿No? Igual si hay un piropo, y eso quiero dejarlo claro también, el piropo también es estigmatizar a las personas. Voy a correr. Entonces vamos a hablar de los disparadores del estigma: el prejuicio, el temor, la falta de conciencia sobre un problema o una situación. ¿Y cuáles son los facilitadores del estigma? Las leyes protectivas o punitivas, de las cuales nos ha hablado Andrea, las barreras estructurales y las normas culturales y de género. Hay estigmas diferentes. El estigma internalizado es: yo soy
estoy cometiendo un error, ¿por qué Dios me hizo así? Soy un error de la naturaleza. Esa es un estigma internalizado. El estigma compuesto es esa intersección de ser trans, tener VIH, ser de color, ser afro, trans y ser pobre. Ahí hay 4 cosas que van a generar el estigma. Estigma expresado es el estigma que se ejerce a través de actos interpersonales de discriminación. Es decir, si yo soy trans y me pegan en la calle, entonces es un estigma experimentado. El anticipado es aquel que las personas anticipan, me van a pegar, mejor no salgo de mi casa porque me van a pegar. Y el estigma percibido es la percepción de prevalencia de actitudes estigmatizantes en las comunidades y grupos. Vamos a ir. ¿Qué pasa con el estigma hacia las personas con el VIH? Que es el tema que nos hace encontrarnos hoy día también. Y además quiero decir, uno podría pensar que después de casi 35 años, el estigma y la discriminación contra las personas con VIH ya debería haber terminado, porque no vemos cómo se transmite, etcétera, etcétera. Y lamentablemente el último índice de estigma y discriminación que hizo UNUSIDA con la comunidad de personas viviendo con VIH demostró que el estigma y la discriminación no han desaparecido, y es una de las razones por las cuales no cumplimos el 95, 95, 95 ni llegamos a cumplir el 90, 90, 90. Entonces son los comportamientos considerados desviados vistos como responsabilidad de los individuos. Es decir, tú tienes VIH porque ustedes son así. Se piensa que se ha adquirido el VIH por una conducta inmoral y es percibido como contagioso y peligroso para la comunidad. Se encuentra asociado con la ideología de culpar. ¿Habrás hecho tú para adquirir esa enfermedad? ¿No? Seguro fuiste un poco licenciosa o licencioso, o eres promiscuo o promiscua, ¿no? Radicada en antiguas teorías explicativas de acuerdo a las cuales el VIH tenía un origen, ¿no? Que ya eso ya está en la historia. Cuando se le llamaba la peste rosa y todas esas cosas, ya no deberíamos ni pensar en esas ideas. Se produce cuando estos dos componentes se interrelacionan. Un atributo, la marca, es decir, tener VIH, y el estereotipo, las creencias culturales y dominantes. Es decir, el VIH solo le da a las trabajadoras sexuales, a las personas gays, a las personas trans, pero como yo, entre comillas, soy normal, a mí no me va a dar, o ese. Entonces se junta el atributo con el estereotipo y hace una separación entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos tienen VIH, nosotros no. Hay una pérdida de estatus, la discriminación genera una pérdida de estatus, incluso la familia. Le cambio, le separo los tenedores, le separo la ropa, que se duerma al otro lado, etcétera, etcétera. Entonces le quito muchos derechos en la familia y también pérdida de derechos simbólicos, sociales y económicos. Y entonces se genera ¿qué? Un estigma internalizado. Que lleva a ocultar el diagnóstico de VIH, y eso es peligroso. Evitar concurrir a espacios donde acuden otras personas que tienen VIH, evitar mantener relaciones interpersonales cercanas, mantener conductas de riesgo e intensificar algunas prácticas. Entonces, ¿qué estamos logrando? El contrario de lo que queremos lograr. Y la discriminación, como ya les dije, es esa acción directa, es decir, ya discriminar directamente, decir algo, actuar sobre alguien, atacar a alguien, pegarle. Entonces,
digamos que ya tenemos todo el ciclo, digamos, de la violencia y la discriminación generado por el estigma. ¿Cómo podemos reducir el estigma y la discriminación? Ya para terminar, intervenciones con enfoques diferentes, información, desarrollo de capacidades en profesionales, sean de salud, sea de justicia, sea la policía, etcétera, etcétera, soporte, consejería, intervenciones estructurales desde la escuela e intervenciones biomédicas de todo tipo. Muchas gracias por su atención y otra vez felicitaciones.